Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Hablamos de la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Gabriel José García Márquez fue un escritor, guionista, editor de libros y periodista colombiano. Reconocido por sus novelas y cuentos, también escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional de Colombia e inició sus colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador. Fue conocido como Gabo o Gabito por sus familiares y amigos. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente. Junto a Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, uno de los exponentes centrales del mundo latinoamericano, está considerado uno de los principales autores del realismo mágico y su novela más conocida, 100 años de soledad, es una de las más representativas de esa corriente literaria. Se considera que a su éxito se debe que el término se aplica a la literatura surgida a partir de 1960 en América Latina. En 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española publicaron una edición popular conmemorativa de esta obra, por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa, arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los arafes se caían de su sitio, y las maderas rugían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los viejos mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados.
Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy, junto a Luis Rafael Díaz, hablaremos del argumento, los personajes y el legado de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. 100 años de soledad, la obra maestra del escritor colombiano Gabriel García Márquez, es una saga familiar que abarca varias generaciones de la familia Buendía, en el ficticio pueblo de Macondo. Esta novela, publicada en 1967, es considerada una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana y un pilar fundamental del realismo mágico. La historia comienza con la fundación de Macondo por José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula Iguarán, quienes huyen de su pueblo natal tras un incidente trágico. Macondo se presenta como un lugar aislado y casi utópico, donde la realidad y la fantasía se entrelazan de manera constante. A medida que la novela avanza, somos testigos del crecimiento y desarrollo de Macondo, así como de las vidas, amores, conflictos y destinos de los diferentes miembros de la familia Buendía. Cada generación parece estar marcada por ciertos rasgos característicos que se repiten, como los nombres de los personajes y sus personalidades, creando un sentido de circularidad y destino inevitable. García Márquez teje una narrativa compleja y rica en detalles, donde los eventos históricos de Colombia y América Latina se entremezclan con los acontecimientos fantásticos y sobrenaturales que ocurren en Macondo. La llegada del ferrocarril, las guerras civiles, el auge y caída de la compañía bananera, todos esos eventos reales se fusionan con elementos mágicos como levitaciones, fantasmas y fenómenos inexplicables. Un tema central en la novela es la soledad, que afecta a casi todos los personajes de una forma u otra. Esta soledad se manifiesta de diversas maneras, en el aislamiento geográfico de Macondo, en la incapacidad de los personajes para conectar verdaderamente entre sí, y en la sensación de estar atrapados en un ciclo de repetición y fatalidad. El tiempo juega un papel crucial en la narrativa. García Márquez manipula hábilmente la percepción del tiempo, creando una sensación de simultaneidad donde el pasado, el presente y el futuro parecen coexistir. Esta distorsión temporal contribuye a la atmósfera onírica y mágica de la novela. La familia Buendía, con sus peculiaridades y excentricidades, se convierte en un microcosmos de la sociedad latinoamericana. A través de sus experiencias, García Márquez explora temas como el poder, la corrupción, el amor, la guerra, la memoria y el olvido. La novela también refleja la lucha entre la tradición y la modernidad y cómo esta tensión afecta a las sociedades en desarrollo. 100 años de soledad no sigue una estructura narrativa lineal convencional. En su lugar, la historia se desarrolla en espirales, con eventos y personajes que parecen repetirse o reflejarse a lo largo de las generaciones. Esa estructura circular refuerza la idea de un destino inevitable y la naturaleza cíclica de la historia. El lenguaje utilizado por García Márquez es rico y poético, lleno de metáforas e imágenes vívidas que dan vida a Macondo y sus habitantes. Su estilo narrativo combina lo cotidiano con lo extraordinario, difuminando las líneas entre la realidad y la fantasía. En esencia, 100 años de soledad es una obra que desafía las convenciones literarias y ofrece una visión única de la experiencia latinoamericana. A través de la historia de los Buendía, García Márquez crea un tapiz complejo y fascinante que explora la condición humana en todas sus facetas, desde lo más mundano hasta lo más trascendental.
Los personajes de Cien años de soledad son el corazón palpitante de esta obra maestra de Gabriel García Márquez. A lo largo de la novela nos encontramos con una galería de figuras inolvidables, cada una con sus propias excentricidades, pasiones y destinos entrelazados. La familia Buendía es el eje central de la narrativa, comenzando con los patriarcas José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Cada generación subsiguiente lleva consigo rasgos y nombres que se repiten, creando un intrincado tapiz de personalidades que se reflejan y contrastan entre sí. José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo, encarna el espíritu de curiosidad y ambición que caracteriza a muchos de los Buendía masculinos. Su obsesión por el conocimiento y los inventos lo lleva a emprender proyectos extravagantes, estableciendo un patrón de búsqueda incesante que se repetirá en sus descendientes. Úrsula Iguarán, por otro lado, representa la fuerza y la persistencia como matriarca de la familia. Es el ancla que mantiene unida a la estirpe Buendía a través de las generaciones. Su longevidad extraordinaria le permite ser testigo de gran parte de la historia familiar, convirtiéndola en un símbolo de continuidad y resistencia. Los hijos de esta pareja fundadora, José Arcadio y Aureliano, establecen dos líneas de personalidad que se alternarán en las generaciones futuras. Los José Arcadios tienden a ser físicamente imponentes, de apetitos voraces y personalidades impulsivas. Los Aurelianos, en cambio, suelen ser más introvertidos, reflexivos y propensos a la soledad. Las mujeres de la familia Buendía son igualmente memorables. Amaranta, con su orgulloso celibato y su rivalidad con Rebeca, representa la pasión no consumada y el arrepentimiento. Remedios, la bella, con su belleza sobrenatural y su inocencia absoluta, se convierte en un personaje casi mítico dentro de la narrativa. Fuera del círculo familiar inmediato, encontramos personajes como Melquíades, el gitano misterioso cuyas profecías y manuscritos juegan un papel crucial en la historia. Su presencia recurrente añade un elemento de misterio y destino a la saga. Pilar Ternera, la lectora de cartas y figura maternal para muchos Buendía, representa la sabiduría popular y la conexión con lo sobrenatural que permea toda la novela. El coronel Aureliano Buendía merece una mención especial. Su transformación de joven idealista a líder revolucionario cansado es uno de los arcos narrativos más poderosos de la obra, simbolizando los ciclos de violencia y desilusión en la historia latinoamericana. García Márquez dota a cada personaje de una profundidad y complejidad asombrosas. Incluso los personajes secundarios están llenos de vida y peculiaridades que los hacen inolvidables. Desde Fernanda del Carpio, con su rígida educación y sus pretensiones aristocráticas, hasta Pietro Crespi, el refinado italiano cuya presencia desencadena pasiones y celos. Cada figura aporta una nueva dimensión a la rica tapicería de Macondo. Lo que hace verdaderamente únicos a esos personajes es cómo García Márquez los utiliza para explorar temas universales. A través de sus vidas, amores, obsesiones y fracasos, el autor examina la naturaleza del tiempo, la soledad, el amor, la guerra y el peso del destino y la historia. Además, los personajes de Cien años de soledad no son simples individuos,
sino arquetipos que representan aspectos de la sociedad latinoamericana y la condición humana en general. Sus luchas y experiencias resonan más allá de las páginas del libro, convirtiéndose en reflexiones sobre la identidad, el poder y la búsqueda de significado en un mundo en constante cambio. En resumen, los personajes de Cien años de soledad son mucho más que simples figuras literarias. Son la encarnación viva de los temas y preocupaciones que García Márquez explora en su obra maestra, cada uno contribuyendo a la rica textura de esta saga familiar que ha cautivado a lectores de todo el mundo. El legado de Cien años de soledad es vasto y multifacético, extendiéndose mucho más allá del ámbito literario. Esta obra de Gabriel García Márquez, publicada en 1967, no solo revolucionó la literatura latinoamericana, sino que también dejó una huella indeleble en la cultura global. En primer lugar, Cien años de soledad consolidó el realismo mágico como un género literario de renombre mundial. Aunque García Márquez no fue el creador de este estilo, su novela se convirtió en el ejemplo paradigmático del género, inspirando a generaciones de escritores a explorar la fusión de lo real y lo fantástico en sus propias obras. Este enfoque narrativo permitió a los autores latinoamericanos abordar las complejidades de sus sociedades de una manera única y poderosa. La novela también jugó un papel crucial en el llamado boom latinoamericano, un fenómeno literario que llevó a la literatura de la región a la atención internacional. Junto con obras de autores como Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, Cien años de soledad ayudó a redefinir la percepción global de la literatura latinoamericana, elevándola a nuevas alturas de reconocimiento y respeto. El impacto de la obra en la lengua española es otro aspecto de su legado. La prosa rica y poética de García Márquez, su habilidad para crear imágenes vívidas y su uso innovador del lenguaje influyeron profundamente en la forma en que se escribe y se aprecia la literatura en español. Muchas de las frases y expresiones de la novela han entrado en el léxico cotidiano, enriqueciendo el idioma. Desde una perspectiva cultural más amplia, Cien años de soledad se convirtió en un vehículo para la exploración y expresión de la identidad latinoamericana. A través de la historia de Macondo y los Buendía, García Márquez logró capturar la esencia de la experiencia latinoamericana con sus complejidades, contradicciones y belleza. La novela se convirtió en un espejo en el que muchos lectores latinoamericanos pudieron ver reflejada su propia historia y realidad. El libro también tuvo un impacto significativo en la forma en que el resto del mundo percibe a América Latina. Para muchos lectores internacionales, Cien años de soledad se convirtió en una ventana a la rica cultura e historia de la región, ayudando a desafiar estereotipos y promoviendo una comprensión más profunda y matizada de la realidad latinoamericana. En el ámbito académico, la novela ha sido objeto de innumerables estudios, tesis y análisis. Ha generado un cuerpo sustancial de crítica literaria y ha sido incorporada en los planes de estudio de universidades de todo el mundo. Su complejidad narrativa, su rica simbología y sus múltiples capas de significado continúan proporcionando material fértil para la investigación y el debate académico. El éxito de Cien años de soledad también tuvo implicaciones económicas y editoriales significativas. Demostró que existía un mercado global para la literatura latinoamericana, abriendo puertas para otros autores de la región y estimulando la industria editorial en español. Más allá de la literatura, la influencia de la novela se ha extendido a otras formas de arte. Ha inspirado obras de teatro, adaptaciones cinematográficas, aunque la propia novela aún no ha sido llevada a la pantalla grande, obras de arte visual y composiciones musicales. Su rica imaginería y sus temas universales han proporcionado una fuente inagotable de inspiración para artistas de diversas disciplinas. En el ámbito político y social, la novela ha servido como un punto de referencia para discusiones sobre temas como el colonialismo, el imperialismo, la violencia política y la memoria histórica en América Latina. Sus reflexiones sobre el poder, la corrupción y el ciclo de la violencia
siguen siendo relevantes en los debates contemporáneos sobre la política y la sociedad latinoamericanas. En resumen, el legado de 100 años de soledad es multifacético y duradero. Ha transformado la literatura, enriquecido la cultura, influido en la academia, impactado la economía y contribuido a los debates sociales y políticos. Más de 5 décadas después de su publicación, la novela sigue siendo una obra viva, continuamente reinterpretada y redescubierta por nuevas generaciones de lectores en todo el mundo. Su capacidad para seguir resonando con audiencias diversas es quizás el testimonio más poderoso de su legado perdurable. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.